Saludos amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición del programa Peregrinos de Esperanza, aquí en Canal Diocesano de Televisión, que hoy vamos a dedicar a las jornadas de agradecimiento por la vida y por el ministerio del Padre Luis María Mendizábal, que van a comenzar dentro de 2 días, será el próximo 4 de junio en nuestra archidiócesis de Toledo, hasta el día 8. Para hablarnos de todo esto tenemos que saludar al director del Apostolado de la Oración, director diocesano del Apostolado de la Oración, don Pelayo Rodríguez Ramos, que nos acompaña. Don Pelayo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado también, muchas gracias, Conchi. Bueno, pues unas jornadas de las que vamos a dar cuenta, vamos a ir ofreciéndoles también imágenes de esa exposición que se podrá visitar a partir de ese día, del día 4, en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones, que se ha organizado y que se ha puesto en marcha con motivo de estas jornadas de agradecimiento y que nos van a servir para situar la vida, ¿no?, y el ministerio, como bien decimos, del Padre Mendizábal, ¿no? Se van a ir sucediendo esas imágenes, se las vamos a ir ofreciendo, pero en primer lugar me gustaría preguntarle, don Pelayo, por qué estas jornadas de agradecimiento y por qué en estas fechas, ¿no?, que tiene también su sentido y su significación especial. Bueno, pues precisamente estas jornadas son porque en el año 1925 nació el Padre Luis María Mendizábal, por tanto estamos en el año 2025 y es el centenario de su nacimiento, ¿no? Es verdad que hay muchas, en 2025 estamos celebrando muchas efemérides y precisamente una de las efemérides que se celebra es precisamente el nacimiento del Padre Luis María Mendizábal, y por eso han aprovechado este año pues para tener estas jornadas de conocimiento del Padre Mendizábal y su personalidad, precisamente en ese centenario, ¿no? ¿Por qué se hace en el mes de junio? Bueno, además de que el mes de junio siempre hace una referencia al corazón de Jesús, es verdad que este año, 2025, la fiesta del corazón de Jesús, por lo que es la celebración litúrgica, es a finales de junio, o sea que hasta finales de junio no se celebra el corazón de Jesús. ¿Y por qué al principio? Pues porque precisamente dará también la coincidencia de que el Padre Luis María Mendizábal nació en el mes de junio, nació el 4 de junio de 1925, entonces quieren aprovechar y queremos aprovechar estos días pues para poder dar a conocer con ocasión de ese centenario de su nacimiento pues un poco la vida y ministerio del Padre Luis María. Luego vamos a terminar el programa con una especie de documental breve sobre la vida y la espiritualidad del Padre Luis María Mendizábal, que se ofrece a todo aquel que pasa por esta exposición que se ha montado en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones. Se los vamos a ofrecer y con eso vamos a cerrar, ¿no? Ahí intentamos hacer como una especie de semblanza pero bueno, en 10 minutos, de lo que fue la vida de este sacerdote, ¿no? Usted lo conoció personalmente. Yo entiendo que en más de una ocasión le han preguntado quién fue el Padre Luis María Mendizábal. Ahora, a micrófono cerrado, me decía: Yo tengo muchas cosas y muchas anécdotas y muchos momentos vividos con él. ¿Cómo le definiría? Bueno, la verdad que yo al Padre Luis Mendizábal le conocí ya siendo seminarista, o sea que él nos ofrecieron en el seminario, en la época de don Marcelo, nos ofrecieron la posibilidad de poder hacer el mes de ejercicios. Y el primer mes de ejercicios dedicado a los seminaristas fue precisamente en los que yo participé. Por tanto, yo tengo la suerte de conocer a Mendizábal en este primer curso de ejercicios de mes que se hizo en el seminario, ¿no? Y que después me parece que ha sido, pues no sé si ha sido por lo menos 15 años seguidos se ofrecía este mes de ejercicios, abierto también después a sacerdotes. Yo además tuve la suerte de que justamente al terminar el mes de ejercicios volvió a dar otra vez los ejercicios en el seminario, en noviembre, que siempre hay ejercicios en el seminario, y volvió otra vez a dar tanda de ejercicios. Por tanto, ahí todavía podemos decir que floreció todo lo que yo había recibido del Padre Luis María Mendizábal. Pero es que después tuve la suerte de que a los 11 años
casi como un jesuita, porque los jesuitas hacen ejercicios después, lo que se llama la tercera aprobación, después de 11 años, pues volví otra vez a hacer los ejercicios de sacerdote, otra vez con él, de mes. Por tanto, yo he tenido la suerte de poder celebrar el mes de ejercicios con él 2 veces, además de participar en muchísimas tandas de ejercicios, tanto de seminarista como de sacerdote. Bueno, eso pues te da un conocimiento, podemos decir, cercano, pero es que además yo, después de salir del seminario, pues precisamente porque había hecho el mes de ejercicios, pues le pedí que me ayudara espiritualmente, y por tanto de director espiritual, claro, le he tenido hasta que falleció, le he tenido director espiritual del seminario, y por tanto yo he tenido esta cercanía. Después, además, dio esa providencia que las religiosas que él fundó, las hermanas de la fraternidad, pues buscaban un lugar donde poder poner pues su casa, y entonces pues se les ofreció una casa que había del antiguo convento de las Concepcionistas, con él, lo que se llamaba, nosotros conocíamos en Oropesa, lo que era el templo del Cristo de la Salud, del Cristo de la Salud. Sí. Y entonces las religiosas fueron a raíz de eso, y entonces, claro, yo entré en contacto con esas religiosas, y el padre Mendizábal iba muchas veces, y por tanto para mí era como una presencia todavía incluso más cercana de todo lo que yo vivía a nivel personal, después también en lo que es la parte de mi pueblo, donde yo soy natural, ¿no? Entonces, pues es decir que ahí también pues participé en muchas celebraciones con ellas. Después yo también tuve la suerte de que además, tenía religiosas en el primer pueblo que estaba de la fraternidad, que estaban allí, y por tanto yo entré en mucho contacto con ellas en muchas cosas, pero es que además después pues siempre he tenido mucho contacto con las hermanas para muchas cosas también, en relación con el padre Mendizábal, ¿no? Pues, y luego después, otra de las cosas que también tuve un contacto grande con él es que yo fui nombrado director diocesano del Apostolado de Acción cuando el padre Luis María Mendizábal era director nacional, y por tanto el nombramiento de director, que lo hace el obispo, pero siempre que fue a sugerencia siempre del director nacional, sí, ¿no?, que impedía que fuera uno. Y entonces yo tuve la suerte de que fui nombrado director diocesano. De alguna manera elegido. Claro, elegido por él también, ¿no? Entonces el nombramiento me lo dio el arzobispo, y me entregó el nombramiento. Me acuerdo que me lo entregó el que ha sido obispo emérito de Córdoba hasta ahora, a partir de ahora, don Demetrio, que era vicario general, y que me lo dio ese nombramiento en el año 1993. 1993. Soy director diocesano de 1993. Pero es que después el padre Mendizábal dejó la dirección nacional, y por providencia también, y de alguna manera pues pedido por don Marcelo, vino a la comunidad de aquí de Toledo, él como jesuita, formando parte de la comunidad de jesuitas de Toledo, y le nombraron director diocesano adjunto. O sea, que era mi ayudante, como él decía, de tal manera que yo tengo pues uno de los libros dedicados a él, de los libros que pues sí, han salido de él, de meditaciones, con María, y entonces me tiene dedicado pues a mi director, a Pelayo, director diocesano, y mi jefe, o sea, me pone como si yo fuera su jefe, que yo pasé la vergüenza muy grande, sabiendo que yo lo que conocía del apostolado de Acción era precisamente, sí, a través de él, ¿no? Pero él me ayudaba, entonces él me ayudaba siempre también en la preparación de las jornadas, durante todos esos años que estuvo aquí en Toledo, me ayudaba siempre en la preparación de las jornadas diocesanas, especialmente en buscar pues el tema que podíamos hablar. Él muchísimas esas jornadas, cuando él se dejaba, porque él no le gustaba que intervinieran otros también, ¿no? Pero él, la mayoría de las veces, pues él le daba la charla de preparación y formación, mejor conocimiento que tenía él del Apostolado de Acción, cuando él estuvo pues nada menos que 25 años de director nacional del Apostolado de Acción. Entonces, bueno, pues él podía dar un conocimiento grande. Entonces, las charlas de formación, siempre que teníamos por la mañana, las solía dar él. Y sobre todo, elegía mucho los lemas también, que era muy bonito, ¿no? Los lemas, podemos decir que es una riqueza. Si cogiéramos todos los lemas que hemos tenido a lo largo de todos esos años, es como una explicación preciosa de lo que es
el misterio del corazón de Jesús y sobre todo la colaboración a la redención, que es el apostolado de la oración. Porque por hacer un perfil, una semblanza, uno de los aspectos que no debemos perder de vista al hablar del padre Mendizábal es que es jesuita y lo que ha dicho, ¿no? Su devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y cómo eso también ha fraguado y de alguna manera está presente hoy en nuestra archidiócesis de Toledo gracias a él. Yo creo que la devoción al corazón de Jesús y sobre todo el entender el apostolado de oración como una colaboración a través del ofrecimiento de la vida, eso es algo propio que a él ha imprimido en Toledo, ¿no? Y los sacerdotes aquí en Toledo, gracias a que muchos han hecho ejercicios de mes con él, de cada muchas tandas de ejercicios, que ha hablado a los seminaristas muchas veces, pues les ha dado esa formación, sobre todo en esos dos aspectos que yo creo que es muy importante, ¿no? Él es un gran apóstol del corazón de Jesús, pero realmente los 25 años que estuvo de elección nacional, sobre todo habló mucho del otro aspecto del corazón de Jesús, que es la llamada que tenemos todos a colaborar con la redención. Me acuerdo que el padre Iglesias, que era otro de los jesuitas que estaba con él en Madrid, encargado de la dirección nacional, ¿no? Pues dice, yo al padre Mendizábal le he oído hablar más del apostolado de oración que del corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque en los 25 años él especialmente tenía que hablar de lo que era el apostolado de la oración. Es verdad que no se puede separar porque son dos caras de la misma moneda, entonces no se puede hablar por una parte del corazón de Jesús y por otra parte del apostolado de oración. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús es Cristo Redentor y el apostolado de oración es la colaboración a la redención. Son dos elementos fundamentales que están unidos y que él sabía muy bien unir y que además, eso sí que lo puedo decir, que le pregunté, lo último que le pregunté yo especialmente del apostolado de la oración, le pregunté, padre, ¿dónde está el núcleo de lo que es el apostolado de la oración? Porque yo veía que quizá pues, podía un poco desdibujarse, pensando que es rezar por las intenciones del Papa, y él me dijo, no, lo que es el corazón del apostolado de la oración es la colaboración a la redención a través del ofrecimiento de la vida. Uno está llamado a colaborar con Cristo a través del ofrecimiento de la vida. El sentido bautismal del sacerdocio bautismal y común de la Iglesia. Eso es la misión que tiene especialmente el apostolado de oración. Está claro que el que se ofrece al Padre por nosotros es Jesucristo, hasta la entrega de sí mismo. Y por eso nosotros nos asociamos a esa corriente de amor a través de nuestra colaboración y de nuestra entrega, ¿no? Pero yo creo que es verdad que a mí quizá lo que más me ha imprimido y quizá el elemento que yo más puedo resaltar, hay otros que pueden resaltar los elementos, ¿no? Sí. Pues las religiosas pueden saltar la vida consagrada, cómo la entendía él, pues otros pueden hablar de la importancia, el valor del sacerdocio, otros también del corazón de Jesús. Yo creo que quizá lo que más puedo aportar como testimonio del padre Mendizábal es lo que él me enseñó de lo que era el apostolado de la oración. Quizá es el elemento que para mí ha sido personalmente lo que más me ha ayudado. Bueno, hablamos de estas jornadas que comienzan dentro de 2 días, será el 4 de junio, conmemorando también ese centenario del nacimiento del padre Mendizábal, y unas jornadas que se van a celebrar en distintos lugares. Uno de ellos será el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones, aquí muy cerquita, otro Oropesa también. Vamos a ir contando, si le parece, cómo se van a suceder y en qué actos se puede participar. Por ejemplo, el día 4 el señor arzobispo presidirá la Santa Misa. Ese podemos decir que es el punto de empiece y quizá el más importante. Yo pienso también que es el punto donde quizá puede participar más gente. Incluso yo creo que la fraternidad, especialmente en los pueblos donde están las religiosas, quizá más hincapié van a hacer, pues animando a que vengan de los pueblos donde ellas están presentes y de alguna manera también ellas transmiten pues su amor al padre Luis María Mendizábal, pues también lo transmiten a los pueblos donde están, ¿no? Entonces, quizá es donde ellas hagan fuerza para poder venir y participar. ¿Por qué? Pues porque es justamente la fecha del nacimiento. Entonces, como es la fecha del nacimiento, quiere decir que por eso
pues me imagino que especialmente invitan para que el 4 pues participen en esa celebración de la Eucaristía, pues que va a presidir el arzobispo, ¿no? Porque además, pues haciendo un esfuerzo, porque el arzobispo pues tiene un congreso también del Corazón de Jesús en Valladolid, y entonces pues va a hacer ese esfuerzo de estar allí precisamente también. Incluso pues los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal, que no es que él nunca nos dijo que fuera nuestro fundador, pero es verdad que él pues nos alentó siempre y nos metió como en los elementos fundamentales de lo que es nuestra vivencia sacerdotal desde el corazón de Cristo. Bueno, pues ese día tenemos uno de los retiros y también pues se nos invita, el director nos ha invitado a todos a que podamos estar después por la tarde en esa celebración del centenario del Padre Luis María Mendizábal. Bueno, del 4 al 8, ¿qué más actos después hay previstos? Después el día 5 pues es una jornada sacerdotal. No se pretende tampoco que vengan muchas personas, sino que de alguna manera en esa jornada se resalte lo que es la dimensión sacerdotal que el Padre Luis María Mendizábal dio a todas las realidades. Siendo un jesuita, podemos decir que él valoró siempre, y eso lo puedo decir con conocimiento personal, que él valoró mucho siempre el sacerdocio diocesano, mucho. Y lo valoró mucho de tal manera que cuando fue director nacional quería que los directores diocesanos fueran sacerdotes diocesanos, para que se notara que hay una integración de la apostolación dentro de la diócesis. Él tuvo siempre mucho interés, y tuvo mucho interés en que tuviéramos jornadas diocesanas. Es verdad que en muchos lugares, por falta de sacerdotes, pues se han tenido que poner a religiosos o estaban jesuitas, pero él buscaba siempre mucho que fueran sacerdotes. ¿Por qué? Porque él valora mucho el sacerdocio y sobre todo mucho los sacerdotes en sus parroquias. Por eso yo creo que las hermanas de la fraternidad, pues una de las cosas que más les metió es precisamente, son unas religiosas que cuidan, no hacen nada como en paralelo, como si fuera una pastoral suya personal en las parroquias, sino que lo hacen desde el párroco, con el párroco y los elementos parroquiales, ¿no? Como que resaltan esos elementos parroquiales, ¿no? Realmente desde su misterio del corazón de Cristo, desde su espiritualidad también, pues de la apostolación, que ellas también lo viven mucho, pero lo que podemos decir es siempre integrado en lo que es la parroquia, y por eso ellas son unas monjas totalmente parroquiales, rurales, ¿no? Ellas no hacen nada, digamos, no tienen su pastoral, no tienen sus jóvenes que ellas los convocan, como muchas congregaciones religiosas, que no es que esté mal, pero ellas buscan mucho eso, y yo creo que eso es porque el Padre Mendizábal lo tenía así como muy integrado también, ¿no? Esa valoración de lo que es el sacerdocio. Y por eso él quiso mucho a los sacerdotes diocesanos, muchos nos dirigíamos, sacerdotes diocesanos nos dirigíamos de distintas diócesis, nos hacía valorar mucho nuestro sacerdocio, siempre poniendo como luz la mirada del corazón sacerdotal de Jesucristo. Fíjate, las hermanas también son hermanas fraternidad en el corazón de Cristo sacerdote. Sí, de Cristo sacerdote. Y nosotros es fraternidad sacerdotal en el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque el núcleo es, yo entendí lo que era el Cristo sacerdote precisamente por él. Porque el sacerdocio común ministerial tanto el sacerdote común como el sacerdote ministerial están entroncados en el sacerdocio único de Jesucristo. Lo único que unos participamos haciendo presente a Jesucristo, buen pastor, cabeza, que hace presente. Y el sacerdote común, que es el apostolación, es precisamente nosotros estamos al servicio del sacerdote común para que los demás puedan vivir su sacerdocio y puedan ofrecerse con Cristo al Padre a través de la Eucaristía, ¿no? Por eso yo entendí mucho también, y él valora mucho siempre la fiesta de Jesucristo, su muy eterno sacerdote también. Además, tuvo la suerte de que en Oropesa pues coincidieron las dos religiosas juntas, ¿no? Las oblatas de Cristo sacerdote que estaban llegaron antes, y después la fraternidad. Entonces recuerdo que siempre a la fiesta de Jesucristo su sacerdote pues había como una conjunción muy bonita de los sacerdotes, las hermanas de la fraternidad con las oblatas de Cristo sacerdote, viviendo ese elemento tan bonito
pues sacerdotal. Por eso este día es la jornada, podemos decir, más sacerdotal, ¿no? Y por eso es el Instituto Teológico de San Ildefonso el que prepara una mesa redonda donde van a participar pues 2 rectores, el rector de Toledo, el rector de Córdoba, que también pues él ha tenido mucha relación con el padre Luis María Mendizábal, y después además pues el que es el director del Instituto Teológico, ¿no? Que es el don Carlos Lorente, que además es el vicario del clero, para el clero en nuestra diócesis. Por tanto, pues ese día es el día más sacerdotal. Tampoco se pretende mucho que venga todos, ¿no? Entonces que ese día, pues a lo mejor vendrá un grupo de sacerdotes, si han venido el día anterior no pueden venir al siguiente, los sacerdotes no podemos estar supeditados, pero sí es verdad que es bueno que aparezca ese elemento, porque después todas esas ponencias pueden ser escuchadas, pueden ser pues compartidas, y por tanto enseñan un elemento fundamental que es que en el padre Mendizábal, que era jesuita, pero él se sentía totalmente sacerdote, participante del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Especialmente él siempre celebrará mucho su ordenación sacerdotal, siempre el 25 de julio. Bueno, eso para el 5. El 5 de junio en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones es donde está prevista esa jornada, vamos a decir, más sacerdotal, ¿no? Después el día 6 es, podemos decir, otro elemento fundamental, que es el corazón de Jesús y la dimensión del primer viernes. El día 6 de junio es precisamente primer viernes, ¿no? Es otro elemento que él ha siempre resaltado mucho, ¿no? Pues las horas santas que él hacía también, pues siendo director nacional, especialmente pues en el Cerro de los Ángeles. Después las horas santas que él como director, formando parte de la comunidad, se encargó, y él preparaba siempre pues tanto la novena al corazón de Jesús como los primeros viernes, pues que había ese momento pues de mayor dimensión reparadora del corazón de Jesús, y que él especialmente resaltaba, ¿no? Él muchos años hizo esa novena del corazón de Jesús en el santuario. Después buscó sacerdotes que no lo hicieran, ¿no? Yo tuve la suerte que fue uno de los que se me invitó también, y tuve que predicar del corazón de Jesús delante del maestro del corazón de Jesús, que era el padre Luis María Mendizábal. Y eso me hacía empequeñecerme mucho y, bueno, pues pasar... Y cuidar mucho, ¿no? Entiendo la predicación. O ser muy humilde y decirle, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo peor que lo podría decir él, pero él tenía esa capacidad, ¿no? Le encantaba, que yo recuerdo cuando terminaba y decía, muy bien, lo has hecho con mucha devoción y con mucha cultura. Y yo recuerdo que Francisco Javier Fernández Perea, que también es otro de los que fue a hacer esa novena, le dijo, hay algunas cosas que he dicho que me ha resultado interesantes. Yo le decía a este compañero mío, digo, realmente tú le has dado más categoría teológica, porque para que te lo diga el padre Mendizábal con lo que sabe él del corazón de Jesús, ya es así, ¿no? Bueno, pues puedo decir que ese elemento también importante, ¿no? Que por eso hay exposiciones, se cuida la hora santa, se va a poner una hora santa del padre Luis María Mendizábal, y el rector del santuario, mi hermano Enrique Rodríguez, pues será el que presida la misa, como lo hace todos los primeros viernes, continuando con esa dimensión que hace el rector y para eso es un santuario diocesano de los corazones de Jesús y María, para fomentar precisamente en toda la diócesis lo que es el misterio del corazón de Cristo y la reparación al corazón de Jesús también especialmente, ¿no? Después el día 7 es también en el santuario, pues va a haber un elemento muy bonito que el padre Mendizábal cuidaba mucho, ¿no? Que era el corazón inmaculado de María. Él cuidó mucho no solamente que se resaltara el corazón de Jesús poniéndolo en su lugar, sino que quiso poner también el corazón inmaculado de María, precioso también del santuario, al otro lado, ¿no? Y siempre se valoraba mucho, ahí especialmente se cuidaba mucho siempre en los jesuitas la novena a la Inmaculada, ¿no? Pero también lo que es la figura del corazón inmaculado de María, ¿no? Y especialmente, pues quizá uno de los elementos que él tenía un gran conocimiento y una gran penetración es precisamente lo que es el misterio de la Virgen María, ¿no? Hay un libro de meditaciones que él hizo de unos ejercicios espirituales que hacía caballeros, que se llama Con María, que es todas reflexiones desde la infancia de Jesús y especialmente las figuras de la Virgen María, ¿no? Él tiene unas
tiene unas meditaciones como muy profundizadas, donde él le había dado muchas vueltas, especialmente del corazón inmaculado de María, la pureza de María, la colaboración de la Virgen María en las bodas de Caná, en la cruz de Jesucristo, ¿no? Y la intercesión de la Virgen María como madre, hermana y amiga. Él decía siempre que eran esos elementos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se quiere resaltar el primer sábado de mes. La figura de la Virgen y el amor que tenía entrañable, como muy fundamentado teológicamente, pero al mismo tiempo muy de corazón de hijo, sí, hacia su madre, ¿no? del padre, ¿no? O sea que su amor al corazón de Jesús no le quitaba nada, sino que había sabido integrar perfectamente lo que era el elemento materno y mariano en su elemento personal, y por tanto también saberlo comunicar a los demás también, ¿no? Esa devoción al corazón inmaculado de María, ¿no? Eso es un poco, y ese día pues también vendrá también una de las religiosas que pues él trató mucho, ¿no? Las de Mater Salvatoris, me parece que es una de las que va a participar, ¿no? Porque él tuvo mucha relación con ellas. Era un lugar donde él daba ejercicios, trató mucho con la fundadora y hablaba muy bien, decía que era una mujer que se le notaba una santidad especial, ¿no? Tenía una sintonía especialmente con ella, y son unas religiosas que él también quería mucho, donde él podía ir a descansar con tranquilidad, donde él daba ejercicios pues en Mota, que era donde está enterrada precisamente la fundadora, ¿no? Pues ese lugar, ¿no? Yo creo que por eso quieren hacer un poco hincapié precisamente en esa figura especialmente. Y después, el día 8, pues se quiere, en el domingo de Pentecostés especialmente, pues se quiere resaltar lo que era el elemento familiar. Él cuidó mucho siempre la familia, y había muchos matrimonios que se dirigían con él. Sí. Por eso vendrá uno de los matrimonios de Gesemaní que él conocía y que él trató mucho con ellos, y que era su médico personal, y que tenían esa cercanía con ellos, ¿no? Decía que en la familia se debía establecer la civilización del amor. Eso que decía el Papa Pablo VI, y que después resaltaba el Papa Juan Pablo II, y que decía, no, pues eso es establecer eso en las familias, él trabajó mucho, empezó primero con los jóvenes por el reino de Cristo, cuando era director nacional, JRC, pero después continuó con las familias, y las familias pues le pidieron siempre mucha su colaboración. Al final él no quería participar mucho porque decía que había que dejarle puertas a otro, pero en los últimos encuentros donde yo también he participado de las familias, pues él resaltaba mucho ese elemento familiar, ¿no? Y se alegraba viendo a las familias con sus hijos, y cómo podía pues establecerse el reino de Cristo precisamente en ese núcleo familiar tan grande, ¿no? Por eso me parece que es un elemento muy bonito, ese elemento también del familiar, que se resalte pues también a través de ese testimonio de las familias que él también trató. Unas jornadas muy completas, podemos decir, ¿no? Del 4 al 8, donde se tocan y se abordan todas las dimensiones, ¿no? De la vida y del ministerio del padre Mendizábal. Sí, él era un hombre que era muy, podemos decir, que muy sencillo, pero muy entregado en lo que él hacía, ¿no? Y se toma muy en serio siempre. Yo recuerdo que nos contaban familias por el reino de Cristo con las que empezó él en Sevilla, por ejemplo, que se juntaban eran 8 o 10 familias, ¿no? Y él se recorría solamente por poderles comunicar eso, ¿no? Decía, y con todas las realidades que él tenía siendo director nacional, pero él cuidaba mucho, ¿no? Lo que era el elemento también familiar, ¿no? Y no le importaba pues dedicar su tiempo y olvidándose de eso, de los elementos que él tenía, como el elemento que él tenía siempre donde dar tantas de ejercicios a todos las, desde seminaristas, sacerdotes, religiosas, familias también que les están de ejercicios, era otro elemento fundamental. El padre Mendizábal, que tiene muchas riquezas y que entre jornadas tampoco se puede hacer, se puede enseñar todo lo que él vivía, pero bueno, creo que en estas está lo más esencial también del padre Luis María Mendizábal. Unas jornadas que se vienen a completar con la exposición,
de la que bueno, pues también enseñaremos ese documental breve que se ha elaborado con motivo de estas jornadas. Bueno, estamos en el año del Jubileo de la Esperanza y ya para terminar me gustaría preguntarle por qué es un signo de esperanza, es un testimonio de esperanza la vida del padre Mendizábal hoy para nosotros, ¿no? A la luz de estas jornadas que están por descubrir y están por comenzar todavía, pero ¿por qué considera que estamos llamados a la esperanza a través de su vida y de su ministerio? Mira, yo creo que una de las cosas que... Te cuento un testimonio que contaba una persona que hablaba con él, y le dice: yo cambié gracias a que el padre Mendizábal siempre esperó que yo podía cambiar. Cuando ni siquiera yo creía que podía cambiar, él siempre esperó que podía cambiar. Yo creo que era un gran hombre de esperanza. Él siempre esperaba mucho de los demás, mucho. Esperaba mucho y por eso hacía surgir mucho, porque tenía una gran confianza, ¿no? Confiaba mucho en la gracia, y confiaba mucho que por encima de nuestras debilidades, nuestras pobrezas, se podía alcanzar la santidad de una manera pues sencilla, sin hacer grandes cosas, ¿no? Pero esperaba mucho, y por eso yo creo que es muy importante en un tiempo donde hay una gran falta de esperanza, ¿no? El Papa Francisco decía mucho que nadie os quite la esperanza. Es verdad, realmente el enemigo del alma, que es el demonio, lo que es quitar lo que quita es esperanza, ¿no? Que no hay salvación. Siempre estamos, decía él muchas veces, siempre estamos a tiempo de santidad. Siempre decía él. Siempre estamos a tiempo de santidad. Y no hay mayor esperanza que eso. Y no hay mayor esperanza. Y otra de las palabras que él siempre decía, y yo creo que está formado mucho parte de esperanza, es que él siempre en su conversación, cuando terminaba, y así se titula un libro chiquitito que se hicieron muy bonito con pensamientos del padre Mendizábal, que se llama Adelante. Porque él siempre, después de terminar una conversación, una dirección con él, dice: adelante, con ánimo, adelante. Como diciendo, hay que esperar siempre. Desarmaba mucho, porque era capaz de ante dificultades que ponía, él te desarmaba y entonces te dejaba como el campo ya abierto para volver otra vez a la entrega, ¿no? Es decir, que él siempre esperaba mucho de las personas, y yo creo que por eso conseguía que muchas personas avanzaran en la vida de santidad, porque esperaba mucho en ellas, ¿no? Y él siempre confió mucho en el Señor y esperaba mucho en el Señor siempre, ¿no? De una manera sencilla, pero real, ¿no? La santidad no es hacer cosas extraordinarias, ¿no? Sino que transmitía una luz especial en todo lo que hacía, ¿no? Pero esa cordialidad. Un hombre que estaba como muy metido dentro, pero siempre la mirada, yo creo que el padre, una de las cosas que tenía era que sabía mirar muy bien, ¿no? Entonces miraba y miraba como cuando estabas hablando con él, pues no, simplemente miraba un poquitito, como que en esa mirada cogía mucho, y entonces el estar con él, siempre dejarte mirar por él, ya te animaba mucho a salir adelante y a desarmar muchas dificultades y enredos que muchas veces pone el enemigo, pues para ese crecimiento de la santidad. Yo creo que el mundo necesita esperar mucho, y espera mucho porque en el fondo él tenía su fundamento. Una vez le preguntó un sacerdote, dice: yo tengo unas aficiones, y dice: pues a mí mi afición es Jesucristo, yo no tengo otra afición nada más que Jesucristo. Entonces, claro, cuando uno tiene una afición a Jesucristo, lo que quiere es que todo el mundo se centre en Jesucristo, claro, ¿no? Compartir esa afición, claro, ¿verdad? Claro, y eso lo sabía él compartir de una manera especial, y nuestra esperanza es Jesucristo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, don Pelayo, por acompañarnos en este programa, por esa semblanza y por presentarnos estas jornadas que comienzan pasado mañana, justo el día en que se cumplen 100 años del nacimiento del padre Mendizábal, y que, bueno, pues de alguna manera van a servir para recordar precisamente la riqueza de su vida y de su ministerio. Muchísimas gracias. Así lo esperamos, ¿no? Y confiamos, ¿no? Es. Como decía él, de una manera eficaz, pero a lo tonto, que es como se hacen las cosas mejor. Eso es, pues gracias, don Pelayo. A vosotros. Y nosotros, antes de despedirnos, les vamos a dejar con un documental breve que lleva el título En el corazón de Cristo siempre, y que se puede disfrutar también si visitan el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones, donde, como ya les hemos contado, hay una exposición dentro sobre
dedicada al padre Mendizábal, que se ha organizado con motivo precisamente de este centenario. Con este documental les dejamos. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Queremos vocaciones, necesitamos padres, padres que llamen, que sellen, padres que comuniquen el Espíritu del Señor desde dentro, siendo fieles al Espíritu del Señor. La vocación no viene por el aire, viene a través de los que la viven, los que marcan ese sello que es la llamada de Dios, pero a través de quien les introduce en el misterio de Cristo. Padres que llamen, que sellen, padres que introduzcan en el misterio de Cristo. Eso ha sido y sigue siendo para muchos el padre Luis María Mendizábal. ...1925, Año Santo. Mientras toda la Iglesia vive un año de gracia, en el hogar de don Benito y doña Eusebia se vive gran gozo por el nacimiento de su 9º hijo. Se llamará Luis María, hogar numeroso formado por unos padres generosos y santos. Yo he podido recordar de mi historia personal. Yo soy hijo, miembro de una familia de 10 hermanos. 7 hemos sido religiosos por un don grande del Señor, con la colaboración de unos padres santos. Generosidad de los padres y generosidad de los hijos. También Luis María siente pronto la mirada de Jesús y su voz resonando en el corazón. ¿Quieres venir conmigo? Y con solo 15 años entra en la compañía de Jesús, donde gastará su vida fielmente durante 77 años. Desde entonces, una sola obsesión: Jesucristo, agradar a Jesucristo, transmitir y llevar a Jesucristo, transparentar a Jesucristo. De Jesucristo resucitado vivo, de corazón palpitante ahora, que me amó y dio su vida por mí, me salvó y me ama ahora con el mismo amor. Y le llega al alma mi respuesta de amor y está llevando adelante el proyecto del Padre de la redención del mundo con su corazón, con su amor. Ese corazón que se le abrió, siendo todavía novicio, en el que penetró más y más y al que consagró toda su vida como apóstol y testigo. Tudela, Sant Cugat, Innsbruck. Años de estudios teológicos, años de penetración en la interioridad de Jesucristo, creciendo en la intimidad con Él y en el celo por la salvación de las almas. Que todos le conozcan y le amen. ...25 de julio de 1952... El padre Luis María es configurado con Cristo sacerdote en el sacramento del orden. Sacerdote para siempre, otro Cristo. Hombre que ya no sabe amar como hombre porque todo su corazón lo ha dado, sin retener nada para sí, a aquel Cristo que se entregó a sí mismo hasta la cruz por él y a aquel prójimo que él se ha propuesto amar a la medida de Cristo. Personificación existencial del corazón de Cristo para todos, y fueron muchos los que se acercaban a él. Muchos años en Roma como profesor de teología espiritual, haciendo sus clases vitales y sabrosas, dirección espiritual de muchas personas, seglares, religiosos, sacerdotes, obispos, que le buscaban por su escucha paciente, por su discernimiento prudente y por su palabra sencilla y acertada. No todo director espiritual es padre en el sentido pleno de esta palabra. Supone una transmisión, algo personal, pero respetando el camino de Dios. No es una formulación a su manera, es a imagen y semejanza de Dios, almas creadas a su imagen y semejanza, pero queridas por Dios como selladas
con una forma especial, que es lo que suele constituir la vocación. Destinado a España como director nacional del Apostolado de la Oración, encargo en el que se gastará y desgastará, con el deseo de incendiar el corazón de cada cristiano en las mismas ansias redentoras del corazón de Cristo, convencido, como estaba él, de que todo redimido por Cristo tiene que ser redentor con Cristo. ¿Cuántos kilómetros recorrió incansablemente para introducir a todos en esta locura de la colaboración a la redención? Merece la pena de venir de lejos solo para eso. Os pido una cosa que podéis hacer todos, que a lo mejor no lo hacéis porque no habéis caído en la cuenta y nadie os lo ha dicho. Pero lo que vengo a pediros es que ofrezcáis vuestra vida, esa vida que vivís cada uno. Vidas ofrecidas, torrentes de gracia que brota de Jesucristo a través de los corazones que se dejan ganar por esta verdad. Tu vida es preciosa a los ojos de Dios, es preciosa si la ofreces. Madrid, Toledo, Alcalá, largos y fecundos años. Cientos de tandas de ejercicios, retiros, a obispos, sacerdotes, religiosos, seglares, matrimonios. Predicador de palabra ardiente, propia de su amor incondicional a Jesucristo. Servidor fiel de su palabra, del encuentro personal de Dios con cada alma. Apóstol infatigable del corazón de Jesús. Colaborador, consejero y amigo de obispos. Amaba la Iglesia real, nuestra Santa Madre Iglesia, vibrando con la persona y la enseñanza del Papa, vicario de Cristo. Configurado y transformado en la Eucaristía, nos acercaba de tal manera este misterio que nos introducía en él hasta dejarnos arrebatar en la misma entrega de Cristo al Padre. Testigo y dispensador de la misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia. Cuántos hijos pródigos recogió en su confesionario de Toledo y en sus últimos años en Alcalá. Misericordia de Dios que nos invitaba a acoger y a irradiar. De Viernes Santo, nadie debe bajar del Calvario sin recibir perdón y sin perdonar. Yo os pido a todos, a todas, que este Viernes Santo os perdonéis también, que os unáis a ese perdón del Señor, que no quede en el corazón mancha de resentimiento, perdón como el de todos, como el de Cristo, a todos, perdonarnos todos, todo. Elegante, sencillo, amable, de trato cercano, de sonrisa acogedora, inspirando confianza, alegre y entregado a Jesucristo y a todo el que se le acercase. Bondad que él irradiaba a su alrededor, contagiando como por osmosis nuestros corazones. Cuántas veces estando con él hemos experimentado las primicias de la civilización del amor. Viéndoos a vosotros, yo estoy viendo esta civilización del amor. Como de pueblos diversos os queréis, estáis unidos, y en donde estéis, sed mensajeros de esa civilización del amor y ejercerla en la familia, en todo. Recibir misericordia y dar misericordia. Hombre de Dios, Padre de muchos. Así le recordamos todos los que le conocimos. Cómo pagar al Señor todo el bien que nos ha hecho y nos sigue haciendo a través de él. Que donde quiera que resuena esa palabra por la Eucaristía presencia, tomad y comed porque este es mi cuerpo, que haya corazones que respondan y que vayan primero a acogerlo, a reconocerlo, a mirarlo, a adorarlo y luego a entregarse ellos mismos como Él, transformados por Él.